Cuéntame. Gracias a usted por su sintonía. Quisiera empezar este programa agradeciendo el sinnúmero de cartas que nos llegan no solamente de nuestro país, sino que de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela. Quisiera en un próximo programa darle algunos nombres de gente que nos escribe siempre y contarle que todas las cartas se leen. Es por eso que tenemos un contacto muy directo con aquellos que se hicieron ya parte de la familia del Cuéntame. Hoy vamos a tratar un tema que no solamente va a ser interesante para nuestro país, porque donde usted viva, en el país donde usted se encuentre, ocurre la situación que vamos a tratar hoy día en nuestro programa. Vamos a hablar sobre menores agredidos sexualmente. En nuestro país, durante 1994, la Comisaría de la Familia registró 1.400 denuncias por este tipo de delitos. Pero se calcula que por cada caso denunciado hay 8 niños agredidos sexualmente cuya situación permanece oculta en el silencio. Hoy nos acompañan personas que vivieron en su infancia este tipo de agresión, la agresión sexual, y madres de hijas abusadas sexualmente. Ellos son Pedro, Mónica y Diana. Ellos y nosotros como equipo hemos preferido omitir sus verdaderas identidades para proteger a los inocentes. Quisiera decirles también en forma pública a ellos, a nuestros testimonios de hoy, que les agradezco, pero como mamá, en forma muy sincera, el que se hayan atrevido a escribirnos, a plantearnos sus casos. Nosotros leímos sus cartas y decidimos invitarlos, porque encontramos demasiado importante el tema para nuestro país y para América en general. Donde usted se encuentre, comparte el Cuéntame de hoy con nosotros y le pido un aplauso desde donde usted esté para nuestros invitados de hoy. Un tema que involucra a toda la familia, desde el más pequeño hasta el más adulto. Pedro, antes que nada, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que tú nos contaras un poco cómo era tu vida antes de la agresión sexual de que fuiste objeto. Bueno, mi vida era tan normal, o sea, era una vida de una persona normal, tranquila, más que alegre, yo creo. Era admirado por cómo era, porque era una persona inquieta, no me detenía ante nada, era un niño bastante mimado, era el regalón de una familia numerosa. Pero después de eso te cambia completamente la vida, te tienes que ponerte una capa de razón encima y tratar de salir adelante. Bueno, en mi caso. Pedro, la agresión sexual ocurrió cuando tú tenías 16 años. Claro, Cuéntame qué ocurrió. 16, 17 años aproximadamente. Cuéntame Bueno, qué ocurrió. Por fallo económico de la familia, tuve que internarme porque era lo más corto que había, ya no podíamos pagar un colegio caro, estaba acostumbrado. Se me internó con 2 meses de anticipación, que fue en enero y febrero, para que yo me acostumbrara a aclimatizarme con la gente. Bueno, todo de primera era color y colores, porque te mostraban una cara del hogar y después era la crueldad. Ahí el abuso sexual era de pan de cada día. O sea, yo no era el único dentro de todo eso, había mucha gente. Algunos estaban ya acostumbrados a que les pasara, pero yo no. ¿Era un internado de puros varones? Sí, internado de puros varones. Comúnmente siempre los abusos eran hechos por los compañeros más grandes, que estaban en cursos superiores a uno. ¿Qué edad tenía la persona que te agredió sexualmente a ti? Tiene que haber tenido por lo menos sus 21 años aproximadamente. ¿Y era un compañero del internado? Claro, compañero del internado, porque en cierta medida unos compañeros de todos ahí. Él no fue el único, sí, hubieron varias personas que abusaron de mí. Lo mismo de lo que pasaba con mi familia no me ayudó a hablar. O sea, uno se calla, nada, uno que se callar. Cuéntame, ¿él te amenazaba para que tú no contaras, o las personas que te agredieron sexualmente? Nadie me amenazó, eso lo puedo decir. Nadie me amenazó. Yo por un momento puedo haber dicho, haber gritado, pataleado. Pero en ese momento se murió el ser más querido que yo quería, que era mi abuela. Y bueno, ante un dolor así, mandar otro dolor encima, más un quiebre económico, estábamos siendo perseguidos en ese momento por la justicia, por fallos económicos, entonces era como mucho mandar otro más encima. Y tú preferiste sacrificar, ¿no es cierto?, lo que te estaba pasando, todo lo que tú sentías por beneficio de tu familia. Exactamente. Una dura prueba, vivirla solo para un lolo de 16 años. Mónica, ¿qué edad tenías tú y qué tipo de abuso sexual pasó contigo? Yo debo haber tenido más o menos unos 5 años y en mi caso fue un hermano mío, mayor,
estaba entrando como los 12 años, yo supongo. Ya. No fue, gracias a Dios, violación, pero sí fue manoseo, un abuso tocándome. Ya. Y desgraciadamente tengo la suerte mala suerte de que haya sido con mi hija también. Lo viviste en carne propia, Mónica, y ahora lo estás viviendo como mamá. Sí. Es duro, yo sé, pero te digo, y por eso el agradecimiento vuelve a ser reiterado en pantalla. Mónica, yo quisiera compartir contigo, quizás no los detalles, pero durante cuánto tiempo esta situación se vio reiterada por parte de tu hermano hacia tu persona. Yo con sinceridad quiero decir que lo que a mí me pasó lo había olvidado. Vino a mi mente cuando supe lo que le pasaba a mi hija. No quisiera recordar más de lo que ya tengo en mi mente. No sé cuánto tiempo debe haber sido. Sí recordé en estos días meditando cómo fue que yo me di cuenta que lo que me hicieron no estaba bien. Que era normal. Claro. Lo que pasó a mi hija, yo me vine a enterar más o menos cuando ella usaba su mantilla todavía de noche. Ahí yo vine a descubrir y a recordar lo que me pasó y vine acá para yo una vez por todas limpiar mi corazón y desahogarme, ayudar a alguien. Gracias por estar con nosotros, Mónica. Diana, tu hija fue víctima de abuso sexual, ¿no? Sí. ¿Por parte de quién? Del papá. Del padre. Sí. ¿Y esto se tradujo en qué situación? Mi hija todavía no cumplía 2 años, todavía se mudaba. Lo que pasa es que no trabajaba mucho, trabajo esporádico. Yo siempre he trabajado. Él la cuidaba, la bañaba, según era el padre perfecto. Padre amoroso con una hija, poco estricto, de repente le pegaba mucho, pero yo lo tomaba por la agresión más que nada. Cuando mi hija a los 2 años y un poco más, mientras yo la mudaba, siempre se quejaba. Yeah. Y entre esos quejidos la mamá siempre pregunta quién fue y qué pasó, porque... ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Porque yo nunca lo pensé del papá, sinceramente. Pensé muchas cosas, pero no de él. Cuando se lo pregunto y me dice la niña que sí la estaban dañando, y le pregunto quién fue y me dice que es su padre. ¿Y en qué forma te trató de explicar a una niñita de un poco más de 2 años y medio que la dañaban? Bueno, yo mientras las mudaba siempre andaba ya que se cosía, echándole cremita. Y yo le digo que qué es lo que le pasa, que le duele porque era muy continuo. Y bueno, le digo qué le sucede y le pregunto si alguien la está tocando, le he hecho algo. Ahí me dice sí. Le pregunto quién, mi papá. Como él la mudaba, la bañaba, yo pensé que era como un aseo normal. Diana, ¿nunca sospechaste que ese amor que podía sentir un padre hacia una hija fuera normal? Hubieron momentos, pero uno lo descarta porque uno piensa que uno es mal pensada. Menos dice cómo va a ser el papá, ¿no? Menos del papá. Aparte que mi hija tan pequeña, quizá uno nunca piensa que una guagua puede estar sufriendo algo así. Ella me dijo que el papá lo hacía. Para mí fue un choque. Me imagino. Cuando me lo dijo, me pregunta, ¿cierto mamá que mi papá me ama? ¿Qué la respuesta le das tú a una hija de 2 años? Ella todo lo que hacía, los retos del papá, el abuso del papá, lo tomaba como el padre la amaba. Tú no sabes qué camino tomar con una guagua, porque para mí era una guagua. Es que es una guaguita. Todavía no se asume la cosa. Ha pasado 1 año y la niña todavía se preguntas que uno no sabe responder. Aparte de decirles una vez más lo importante de tenerlos a ustedes aquí, voy a tratar de que el programa les sirva a ustedes, así como decía Mónica, como catarsis para sacar afuera el dolor, la pena, lo que han mantenido callado durante tanto tiempo, y a la vez darles una luz a tanta gente que puede estar viviendo lo que ustedes
el horror por el cual ustedes han pasado y que puede estar viviendo sus hijos. Les hablaba de una psicóloga, está con nosotros María Isabel Salinas, psicóloga de CABAS, que es el Centro de Atención de Víctimas de Abusos Sexuales de la Policía de Investigaciones. Bienvenida, María Isabel. Yo antes que nada quisiera saber qué se entiende por abuso sexual a menores. Bueno, yo no voy a dar una definición legal. Sí, hablemos en fácil. ¿Ah? Solo voy a decir, digamos, voy a dar una definición en términos generales y después voy a decir cómo lo vive un niño versus a cómo lo vive el victimario o el adulto que comete el abuso sexual en niños. Básicamente es utilizar a un niño, su cuerpo, para satisfacer algún deseo de tipo sexual por parte de un adulto. O sea, que se puede tomar como abuso sexual una violación, como brutalmente se llama manoseo, masturbación, Incluso, el tocar. O exponerlo a ver una revista pornográfica o una película pornográfica o contarle historias pornográficas. Todo eso incluye un abuso sexual. Ahora, ¿quiénes son mayormente víctimas de abusos sexuales? ¿Los niñitos o las niñitas? Históricamente, ¿no es cierto? Han sido las niñitas, nuestra estadística también lo avalan. Pero, sin embargo, hoy día eso también está cambiando. Es decir, a mi consulta, al CABAS, están llegando muchos más niños, hombres. Pero el agresor, en los casos de los niños hombres, al parecer es distinto. Las niñas, digamos, han sido siempre las que han sufrido más agresiones sexuales y por parte de conocidos, ¿no es cierto?, que es la mayor frecuencia. Ahora, María Isabel, nosotros hemos escuchado a Pedro como víctima, ¿no es cierto?, a tanto a Mónica y a Diana víctima, y además su hija, en el caso de Diana también. ¿Qué tipo de personas son los agresores? Mira, porque tú piensas que tiene que ser alguien que no está sano, dices tú. Cuando escuchas este tipo de historias, ¿no es cierto?, estoy diciendo, puede ser sano, quizás se le demuestra esto en los ojos, tiene una actitud de psicópata, anda a saber tú, uno empieza a pensar que son personas como que tú las podrías reconocer de la noche a la mañana, pero al parecer son gente común y corriente. Eso es lo más dramático, ¿te fijas? Porque yo escuchando el relato, por ahí, digamos, es como complicado porque uno se siente muy incapaz, muy torpe. ¿Cómo yo no fui capaz de reconocer que este señor, que es mi pareja, que es mi marido, que el padre de mi hijo, agrede a mi hijo sexualmente? O sea, con eso quiero decir, la mayor cantidad de agresiones sexuales en este país y en el mundo entero son cometidas por conocidas las víctimas. Y la intrafamiliar es una realidad en este país. Voy a hablar de acá. Sí. Por lo tanto, digamos, no podemos esperar el loco condorito con los ojos, ni que se le caiga la baba, ni que tenga cadenas, ni que sea punk, ni que sea ni drogadicto, ni alcohólico. ¿Te fijas? Es mi papá, tu pareja. Es un tío, cualquiera. Es un hermano, es el conviviente de mi mamá. Y son personas, ojo, que a los ojos de la comunidad, al parecer, son bien aceptados. Es decir, es un señor que cumple con su trabajo, que es católico, que va a la iglesia. Que es un buen padre. Que es un buen padre en general. Por lo tanto, con eso quiero disminuir tal vez, ¿no es cierto?, los sentimientos de culpa de muchas madres que pueden estar viendo este programa y que dicen cómo yo no fui capaz de identificar. ¿Te fijas? Ahora, eso no quiere decir que no tengan patología gruesa, que son personas normales, comillas, ¿verdad? Sí. O sea, tienen un problema en integrar y en empatizar con el dolor, porque ellos no se ponen en el lugar, ¿no es cierto?, de su hijo, ni qué les va a pasar con su actitud. Gracias, María Isabel. Fíjense que la agresión sexual a menores tiene una característica especialmente dramática en nuestro país, puesto que en el 70% de los casos el agresor es un conocido del niño, como bien nos decía la psicóloga, y generalmente un familiar que vive en el mismo hogar. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros porque el tema es demasiado importante, ya volvemos. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Estamos conversando sobre menores agredidos sexualmente. En 9 de cada 10 casos denunciados por abuso sexual en nuestro país, en Chile, está comprometido un menor. El silencio y el ocultamiento es frecuente en estos casos porque los agresores usan todo tipo de manipulaciones y amenazas para evitar que el menor cuente lo que está pasando. Mónica, yo quisiera saber qué te decía tu hermano para que tú no contaras lo que él estaba haciendo contigo. Solamente me decía que no tenía que decirlo, sino él me iba a pegar. Sí recuerdo de qué forma él me invitaba a hacer esto. Sé que en ese tiempo daba en ese programa Los Titanes del Ring. Así, de esa forma de juego, él aprovechaba la oportunidad, qué sé yo, de tocarme, juntar su cuerpo contra mí. Como un juego. Como un juego. De lo contrario, él me pegaba porque ese programa se trataba de eso, de peleas. Entonces, si yo no me dejaba...
Mónica, a pesar de que tú quisiste borrar esto de tu mente, ¿no es cierto? No recordarlo, ¿cómo te afectó en tu vida adulta esta situación? Con mi esposo no tengo problema. Ya, Lo que sí me afectó es que yo no quiero a mis hermanos. me imagino. No los quiero. Son una persona más y nada más. Mónica, esta situación que ha vivido tu hija Sí, se ha generado con tu hermano menor. sí, mi hermano menor, que es el último de la familia. Y yo conversé con él. Conversé porque aparte que le había enseñado a bailar de forma erótica, él lo único cuando se lo dije fue ponerse rojo y lo único que me reconoció fue que sí le había enseñado a bailar así, pero de lo otro no me respondió. Mónica, ¿cómo te diste cuenta que estaba pasando algo extraño con tu hija y tu hermano menor? Cuando le cambiaban las mantillas, decía que, porque de chica yo le enseñé que ¿cómo se llamaban los genitales del hombre y la mujer? Ya, Con sus palabras, como Sí. realmente se llama. sí. Y me decía que el tío le toca Ya. en su vagina. No ¿Qué edad sé, qué edad tenía tu hija cuando te contó eso? 2 años y medio, casi 3. Como la hija de Diana, chiquitita. Tiene 4 ahora. Y no sé si ha seguido después que hablé con mi hermano, pero yo tomé la medida de llevarle a una psicóloga y con la psicóloga no he avanzado mucho porque recién empecé, tengo 2 secciones. La tercera no pude porque estábamos enfermos mi esposo y ella. Pero ella piensa que a lo mejor yo estoy sugestionando por lo que a mí me pasó. Pero en ningún momento lo que a mi hija le pasó lo he hablado delante de ella. Cuando ella me ha dicho, he tratado de disimular, hacerme la lesa y irme a otro lado, pero nunca lo he hablado delante de ella. Y pienso que a un niño no se le pone esas palabras en la boca si no le sucede. Exacto. ¿De dónde la va a sacar una niñita? Claro. ¿De dónde va a haber aprendido a bailar en forma erótica, no? Sí. Diana, cuando tu hija te contó por esta cosa que tú, ¿no es cierto?, empezaste a darte cuenta, ¿le creíste inmediatamente a la niña o tendiste a dudar? Le creí. Le creí porque yo considero que ella tenía 2 años. Dicen En que mi los niños casa, no mienten. en mi casa, yo creo que podría, uno es que no puede mentir. Segundo, que palabras pueden decir, quizás es aprendida. Pero cuando ella toma su mano, la introduce en su vagina y empieza a hacer movimientos, yo creo que eso no lo inventa, eso no lo ve, eso lo tiene que haber sentido. Cuando mi hija llora, en este momento ella tiene 3 años. Mi hija se me va, queda pensando sola, mi hija ha madurado sexualmente, que ya estamos hablando de una niña de 3 años, madura sexualmente. Entonces yo digo, eso nadie quizá ella no lo aprende, quizá ella lo vivió, despertó. ¿Tú encaraste a tu marido con esta situación? No, ¿Por qué? no, porque yo ya estaba separada con él, ya se había ido a vivir a otra casa. Entonces esto estaba ocurriendo ¿cuándo? Ocurrió mientras él vivía en casa. Bien. Después de esto él se fue. Sí. Yo le seguía autorizando que él viera a mi hija, pero como me pegaba y le pegaba a la niña, suspendí las visitas. Él pasó a demandarme por visita. Ya. La demanda La normal, demanda digamos, de de los visita. padres de visita. Yo por el maltrato la jueza aceptó que lo viera cada 15 días en el juzgado. Ya. Pero yo no sé, pero él aún en el juzgado, mi hija llegaba con conversaciones que él había tenido y cosas que él había hecho en el juzgado. Sabiendo el juzgado lo que él había hecho a mi hija, ella seguía yendo porque era una ley o si no yo voy detenida. Claro. Creo que es un sacrificio para una madre sabiendo que si un padre hizo eso y sigue hablando y la niña sigue llegando con cosas del papá, tener que mandarla porque la ley así lo pide. Es algo que lo vamos a conversar también con el abogado que está con nosotros. María Isabel, al escuchar a Diana y a Mónica hablar de que las palabras que un niño puede aprender puede ser un garabato, ¿no es cierto?, que lo aprenda, no sé, en la calle, en el jardín, en el colegio, pero cuando hay situaciones como la que describe Diana, es porque algo está pasando y verdaderamente está pasando. Sin duda. Eso es categórico. Ahora,
lo que dice Diana, que su hija ha madurado sexualmente. ¿Puede ser tan así? La verdad es que sí y no. Ya. Las conductas erotizadas, es decir, que los niños se manipulen los genitales o que jueguen, hagan lo mismo con los muñecos o con otros niños, digamos, nosotros lo tomamos como un síntoma, digamos, de que ocurrió una agresión. Sí. ¿Por qué? Porque los niños aprenden mucho por modelaje. Exacto, por lo que ven. Por lo que ven. Sí. ¿Te fijas? Entonces, lo más probable es que ellos repitan eso con sus muñecos, con sus amigos o con ellos mismos, manipulándose los genitales. Pero sin duda que eso no puede ser interpretado a los ojos de un adulto como placer ni masturbación. Es decir, ¿te fijas? Es como una distinción que hay que hacer. Pero eso, a lo largo del tratamiento, se va modelando, el niño se le van quitando esos síntomas, está mucho más centrado en su juego, en su vida, en otras cosas. Pero sí es un síntoma de una lesión sexual. Ahora, ¿cómo una mamá se puede dar cuenta que su hijo está siendo víctima de un abuso sexual? De muchas formas, y no necesariamente te está diciendo que Claro, mi papá puede ser un toca, abuso, mi tío, claro. o puede ni siquiera que sea un abuso sexual, sino que el niño lo está pasando mal, hablemoslo así. Ya. ¿Ya? Los papás, nosotros, todos ustedes, digamos, el primer síntoma que uno dice al niño, a mi hijo le está pasando algo cuando baja las notas en el colegio, por ejemplo, ¿te fijas? Los síntomas relacionados con el rendimiento. Pero hay toda una serie de síntomas que tienen que ver con su vida afectiva del niño, en esta coordinación que debería existir entre madres, padres e hijos. ¿Te lo pueden demostrar jugando, por ejemplo? Jugando. En los juegos que ellos hacen, de repente, si no juegan en forma normal con la muñeca, si le hace cosas a la muñeca. No, eso está claro. Eso es un signo claro. Ya. Si ella empieza a desnudar la muñeca y a tocarla o ponérsela de una forma distinta, le está pasando algo de todas maneras relacionado con una agresión sexual. Pero no puede, te fijas que el niño no llegue a ese extremo. Sí. Ya, pero sí se aísle. Ya. ¿Me entiendes? Se vaya a su pieza solo, que no quiera conversar, que no quiera salir a la calle. Ya. ¿Te fijas? O muchas veces, y esto es súper importante y lo voy a hacer notar, muchas veces son agredidas por el papá, el tío, etcétera, bla, bla, y se acercan a ellos. ¿Me entiendes o no? Entonces, ahí es donde empieza a quedarle embarrada con los demás adultos en la casa que dicen, ¿cómo se va a acercar si es su papá? Y la agrede. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ahí viene la interpretación de todo el mundo. Y eso lo hacen los niños como una forma, ¿te fijas?, de evitar que los vuelvan a agredir. Porque ellos en su mente de niños creen que son agredidos físicamente porque ellos hicieron algo mal. Se acercan a su agresor para ponerse en la buena y tratar de una forma genial y adaptativa de que no vuelva a ocurrir. Pasa también que los niños que son agredidos sexualmente por un integrante de la familia, por un conocido, tienden también, así como en alguna oportunidad acercarse, también le tienen miedo a esa persona. También, Eso también algo está pasando. ¿Por qué la niña no También. se quiere acercar al papá? también, ¿Por qué de la noche a la mañana no quiere saber nada con el tío? Ay, viene mi tío y se esconde, por ejemplo. correcto. También es un También signo que es un también signo. nos ayuda También es un signo. a ver que algo está pasando. Porque Correcto. de repente uno cuando está en la casa y el niño dice, no, es que la nana, no quiero que me vista mi nana. Ay, ¿qué te pasó con la nana? A ver, ¿te pegó? Sí, es que me tironea, me tira el pelo cuando no me quiero vestir. Ahí al tiro sale. No, y fíjate que eso es súper verdad lo que te está diciendo, porque también otra forma de darse cuenta es la emoción que el niño asocia al relato. Ya. Porque yo creo que todas las mamás que están aquí, digamos, pueden distinguir cuando es maña. De frentón es maña, ¿no es cierto? Claro. Cuando no es maña, cuando el niño realmente Está se asustado, angustia. está, Ojo, sí. eso es algo que nosotros podemos distinguir, pero para poder distinguirlo tenéis que estar coordinado con el niño. ¿Me entendió? O sea, Sí. no apurar. Exacto. ¿Ah? Sí, Tenés darse que el mirarlo, tiempo. cercana a él, mirarlo y darse el ver tiempo. la distinción en su conducta. O sea, un niño te puede pedir la leche, tu hijo te va a pedir la leche, ¿entendés? Y tú sabes cuando tiene más hambre que otras veces, porque tú lo estás viendo. Exacto. Y lo mismo ocurre en este caso. Ok, gracias. Pedro, hablando un poco, Diana dice, no lo encaré a mi marido en ese minuto que estaban pasando las cosas. Tú decidiste contar de tus agresiones sexuales en el internado en el que estabas a un profesor. ¿Cómo reaccionó ese profesor? Bueno, primero me dijo que lo que me pasaba no lo dijera a nadie porque lo íbamos a conversar más adelante con las respectivas personas. ¿Y quiénes para él eran las respectivas personas? En este ¿El caso era director? el director, claro, el director general, el profesorado, que tenía que ver todo como una junta directiva adentro. Bueno, me quedé esperando si pasaba algo y fue porque él quería abusar de mí realmente. En un momento quiso hacerlo porque uno dormía como en una especie donde había unas 50 literas por un lado, 50 por otro. Y en medio de cada pasillo habían piezas de los tíos. ¿No? Entonces, como nunca veíamos televisión, porque la veíamos todos los fines de semana, porque estudiábamos todo el día y trabajábamos, me invitó a ver televisión.
con la típica chiva de mitad de ver televisión, como siempre. Y yo, entonces me voy a ir a ver televisión, fui. Cuando intentó abusar de mí, yo me dije a mí mismo, Carlos, para, aquí tú haces cualquier cosa, pero aquí nadie te toca. Esa fue la última vez que permití que alguien me tocara. Ahora, tú callaste esto durante 6 años. Sí. ¿Por qué decidiste contarlo ahora? Contarlo porque es un saco que tú llevas muchos años. Me perjudicó mucho, en mis estudios los trunqué, los dejé botados, no sabía lo que quería e intenté muchas veces quitarme la vida. Nadie entendía por qué. Caí al hospital con crisis nerviosa muchas veces, lo asociaban a otro tipo de cosas. Pero un momento me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y fue tanta la pregunta, ¿qué te pasa? Y lo grité. ¿Y lo gritaste a tu familia? Y lo grité en la cara. O sea, en cierta medida refregándoselo, porque ya me preguntaban muchas veces. Y se lo refregué en la cara, buscando un culpable, buscándolo, pero todavía no lo encuentro. La intención de ponerte interno era una buena intención. Sí. Era la mejor intención que ellos tenían en ese momento, la más aceptable, porque no me podían dejar vagando ahí. Querían un futuro para mí, pero ellos nunca iban a pensar que iba a donde ocurrir me iban a esto en un mandar internado, ¿no? me iba a pasar eso. Pero es algo que ocurre, por eso ojo, ojo, mucha atención con este tipo de cosas. Pedro, finalmente esto, ¿cómo te afectó en tu vida, en tu parte emocional? Vemos que has tenido crisis grandes, que has intentado quitarte la vida, como tú dices, pero me imagino que hay un transcurso en tu vida que cada día notas que esto no puede abandonar tu corazón. Por supuesto, te afecta tanto llegas a perseguirte tanto, a sugestionarte, que piensas que anda con un cartel tú en la cabeza grande, así, vengo de Marte. O a mí me violaron. Sientes que toda la gente te mira. Sientes que eres el bicho extraño. Y ahí donde tú te pones una caparazón encima, la caparazón, le digo, de vestirse extraño y agredir a la gente con tu ropa. Ser agresivo e importarme bien poco lo que la diga gente. Bien se me vio, me puse un tiempo, no me importaba nada. Pedro, ¿cómo reaccionó tu familia cuando les contaste? Todos reaccionaron súper mal. En tu casa. Sí. Pero no en cuanto a apoyo. ¿Te apoyaron? Inmediatamente, Yeah. al segundo, Yeah. al instante. Fue en el mismo día que psicólogo, al tiro, Yeah. que incluso el trato cambió hacia mí. Ya no me veían como la oveja negra de la familia. Ya Carlos era de otra manera. Me imagino. Quiero leerles un trozo de una carta que nos envió Pedro, porque no es frase cliché cuando yo le digo que leemos las cartas. Es un tema bien especial. La carta dice, yo quisiera que ustedes me ayudaran, porque definitivamente por lo que yo he pasado es algo que no se lo doy a nadie. Si ustedes pueden tratar el tema del abuso sexual a adolescentes, a menores, sería fantástico porque creo que podrían ayudar muchísima gente. Estoy dispuesto a contarles mi historia para así colaborar en lo que vuestro programa quiere hacer, entregando enseñanza y ayudando a quienes han tenido la desdicha de vivir algo parecido a lo mío. Situaciones como la de Pedro, como la de Diana, como la de Mónica nos hacen a nosotros sentirnos involucrados, pero seriamente con los temas que tratamos. Vamos a seguir conversando sobre menores agredidos sexualmente en nuestro programa. Vamos a conversar con un abogado, tenemos público que quiere hacer muchas preguntas y vamos a ver qué tan efectiva es una denuncia en nuestro país. ¿Cómo podemos realizar, ¿no es cierto?, esto tan terrible de decir de repente, mi marido abusa de mi hijo, mi hermano abusa de mi hijo o mi padre abusa de mí. Ya volvemos. Lo que sientes, cuéntame tu historia. El tema musical de nuestro programa lo dice. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. El tema de hoy es duro. Menores agredidos sexualmente. Esta es una realidad dramática y más común de lo que creemos. Cuando una mamá o un papá se entera que su hijo ha sido víctima de abuso sexual, surge la rabia, la impotencia, surge el miedo, pero también un mar de dudas respecto de cómo enfrentar la situación. Hoy nos acompaña el abogado del SENAME, del Servicio Nacional de Menores, Hernán Fernández. Bienvenido, Hernán. Hemos dejado tu presencia para la última parte del programa porque aquí vienen todas las preguntas con respecto a las denuncias, con respecto a los casos. Primero que nada quisiera saber cómo está tipificado este delito, el abuso sexual en menores.
Yo diría que la legislación chilena contempla varios delitos, pero deben interesarnos dos principalmente, que son el delito de abuso deshonesto y el delito de violación. El delito de abuso deshonesto se dice que es un delito residual porque se opone a la violación, y por eso definimos primero la violación, que es la agresión sexual que tiene por objeto lograr la relación sexual, lo que la ley llama el yacimiento. Y el abuso deshonesto son todos aquellos otros actos que buscan la satisfacción sexual del agresor, del abusador sexual, y que ofenden en términos legales la honestidad, el pudor, y yo diría la dignidad y la libertad del niño. O sea, en el caso de Pedro habría agresión sexual. En el caso de Diana y de Mónica había abuso sexual. En todos los casos, y cuando esta agresión es de un hombre respecto de un niño, se configura lo que se denomina el delito de violación sodomítica o sodomía agravada, que va a tener lugar cuando la víctima tiene menos de 14 años, que aun cuando no exista violencia ni falta de voluntad, la ley entiende que a esa edad un niño varón no puede consentir en un acto que lo afecta y lo perjudica. Del mismo modo, cuando un acto es ejecutado con una niñita menor de 12 años, aunque no haya fuerza ni violencia, y el acto va dirigido a lograr la relación sexual, hay para la ley violación. Perfecto. Y yo quiero precisar algo que es muy importante en términos de la inquietud que sienten quienes viven el problema. Un abuso deshonesto no es que sea menos grave que al punto de que, digamos, olvidemos, porque desde el punto de vista legal la consecuencia se mide también por el resultado, por el perjuicio que le causan al niño. Y en términos legales, cuando un adulto ha intentado una relación sexual con un niño, sobre todo en el caso de edades inferiores a los 10 años, no se va a consumar la mayoría de las veces, no porque el agresor se haya arrepentido o haya tenido piedad del niño, sino que va a haber una resistencia natural, que es la resistencia anatómica. Y eso lo recoge la ley. Y en Chile se establece que cuando hay principio de ejecución de la violación, se entiende consumada. Esto es importante y lo recalco, porque aquí estamos ante una conducta que atenta sobre un bien que el niño no va a poder recuperar, que no se puede devolver. Y también define una condición de peligrosidad al agresor. Ahora, Hernán, ¿dónde pueden denunciar los papás un abuso deshonesto o una agresión sexual a un hijo? La denuncia se hace ante la policía, se puede hacer directamente ante el tribunal. Al alcance de todo está la policía. Y yo diría que esta policía idealmente debiera estar especializada. Tenemos la suerte en Santiago de tener unidades especializadas. ¿Tú dices la comisaría de la familia, por ejemplo? La comisaría de la familia, la brigada investigadora de delitos sexuales de la Policía de Investigaciones, la brigada de menores de la Policía de Investigaciones. Ahora, la gran pregunta, y que quizás interpreta mucha gente, ¿qué se saca con denunciar? ¿Qué se logra con denunciar? Yo diría que, teniendo presentes los testimonios que han sido dados, nos damos cuenta de la relevancia que tiene intervenir desde afuera. E intervenir en un ambiente que está cerrado y que muchas veces se caracteriza por la negación. El agresor va a disculparse negando. Ni siquiera va a decir, me arrepiento, no quise hacerlo, perdón. Y eso es muy importante. Y la denuncia tiene precisamente la importancia de permitir intervenir. Y es un mito, yo creo, en Chile el que se afirme que en estos casos no se puede probar. Yo diría que estamos evolucionando y que es necesario desplegar mayor esfuerzo para probar y recoger todo lo que se ha dicho aquí, que ha dicho muy bien Isabel, que es la evidencia psicológica. Un abuso sexual puede que no deje una huella física y va a ocurrir a los niños. Pero el daño psicológico es irreversible. Y esa huella, desde el punto de vista legal, es un indicio probatorio. Ahora, ¿qué situación se genera cuando el agresor es un pariente, es un familiar, como en el caso de Diana y en el caso de Mónica? Mónica es un hermano, ¿no es cierto? En el caso de Diana es el padre de la niña. ¿Hay otras vías o también sirve la denuncia? Y ahí tiene importancia la vía penal, porque si se establecen presunciones fundadas de que el hecho ha existido, que no es una invención, como en la mayoría, en el 99% de los casos en que hay abuso sexual del niño, va a ocurrir, el juez penal tiene medidas para que, en lugar de que la víctima tenga que escapar, sea el agresor el que acepte condiciones, y si no las acepta, la ley se imponga. No con un fin punitivo, sino con un fin de contención. En el abuso deshonesto, desde 61 días hasta 5 años de presidio. Hay criterios legales, como es la peligrosidad para la sociedad. Hay agresores sexuales que buscan niños, que se van a colocar en una situación, en un espacio donde hay niños para abusar sexualmente de ellos.
El daño es irreversible, ¿ah? Lo que hablábamos nosotros del daño psicológico. Pedro, ¿tú has necesitado ayuda externa, ayuda profesional para superar lo que has vivido? Sí. Estuve durante un año aproximadamente yendo al psicólogo. Lo dejé porque él se iba del país. ¿Ya? Anteriormente había visto a otros psicólogas mujeres, pero no me habían dado la confianza suficiente como me lo dio el psicólogo él, que me ayudó mucho a cambiar. Había alguien que quería compartir, la señora. Por favor, ¿su nombre? Rosa, yo quiero saber, por ejemplo, yo como vecina, si yo sé de un caso que está pasando, ¿qué actitud, o sea, si tengo yo La certeza de que está ocurriendo un abuso. No, pero para poderlo denunciar, ¿qué actitud puedo tomar? ¿Qué camino puede tomar Rosa si como vecina sabe que hay abuso en una casa, que un papá... ¿Lo puede hacer ella? ¿Puede denunciar como vecina? Esa es la pregunta. Delitos de abuso sexual de menores son delitos de acción penal pública, de manera que cualquier persona puede denunciar. La única excepción es la violación de un menor en que debe hacerlo una persona que tenga la representación legal o tenga al niño bajo su cuidado. Hay que tener esa sola precaución tratándose cuando hay violación. Pero en el resto de los demás delitos, como el abuso sonesto, como la violación somítica a un niño, cualquiera puede denunciar. Gracias, Rosita. Voy a interpretar... Tenemos mucha gente acá en el estudio que son profesores, profesoras. Y yo quisiera referirme a que como profesor, uno muchas veces recibe denuncias por parte de los mismos alumnos. Uno se preocupa, ve al niño quizás que tiene un bajo rendimiento, que llega como asustado, que llega como golpeado y dice, algo le está pasando, conversa con él y le dice, ¿sabe qué, señorita? Es que mi papá abusa de mí, o mi tío, o el vecino. Entonces, ¿qué poder hacer como profesor? El profesor también puede ir y plantear la denuncia. ¿Qué pasa? Porque después tienen al papá ahí también, pues. ¿Sí? Es muy importante lo que estás diciendo, porque la denuncia genera un instante crítico en la vulnerabilidad de la víctima, de mayor peligro para ella como víctima. Por lo que es aconsejable que ojalá se pueda contar con la asesoría especializada de profesionales en esta área al momento de decidir una denuncia, para que al momento que el agresor sepa que ha sido denunciado, el niño ya esté protegido y no arriesgar al niño, porque si el agresor sabe que va a ser denunciado, va a intentar acercarse al niño para silenciarlo y para asustar a los que van a denunciar y a los que son testigos. Ahora, también ocurre, y es algo que es incomprensible, ¿eh? De repente la niña le dice a la mamá, en muchos casos le dice, mamá, ¿sabes qué? Mi padrastro o mi papá está abusando de mí, y la mamá no le cree. ¿Qué puede hacer un niño? Te estoy hablando de un niño de 16 años, como le ocurrió a Pedro. ¿Él puede ir y denunciar la propia víctima? La víctima va a comunicar el hecho a un servicio policial y este funcionario policial se convierte él en denunciante, de manera que pueda hacerlo. Perfecto. Y ojalá que todos estén preparados para acompañar a un niño víctima. A ver, ¿cómo se puede educar a un niño, María Isabel, a un niño, para que no, mira lo difícil, ¿eh? Para que no acepte condiciones de cariño, de caricia, de afecto anormal, como dando una pista? Yo sé que es difícil, porque uno tiende a decirle, no serte dulce, si yo te voy a ir a buscar, quédate ahí, aunque te digan, mira, tu mamá te mandó a buscar, ven conmigo, uno le dice, no lo hagas, quédate ahí. Pero ¿cómo para algo que de repente te estoy hablando de un papá? Ese es el problema, uno O sea, está preparado para prevenir a los hijos con los desconocidos, Exacto. pero no está preparado para prevenir a tus hijos de una lesión de tu propio marido. O de un hermano. O de un hermano, o del abuelito. El abuelito también es un personaje de los pacientes que nosotros tenemos. Ahora, yo digo, los niños entienden. Tú ves, cuando yo trabajo con los niños, ellos saben que no pueden recibir cosas de personas que no conocen, etcétera, y que nadie puede manipular su cuerpo. Y muchas veces ha resultado, Ya. o sea, la educación funciona. Ya. Por lo tanto, hay que seguir. Hay campañas también de televisión que también lo han hecho muy bien. O sea, hay que seguir. Los colegios también lo han hecho muy bien en ese sentido. Los niños lo entienden. O sea, si yo le digo, por ejemplo, a un hijo, ya sea niñito o niñito, mira, hay ciertas caricias que son normales, hija. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Hay ciertas caricias y uno se las puede describir, un abrazo, un beso, ¿no es cierto? El caricia en el pelo, pero hay otras que no son normales, como que de repente puede ser quizás, no sé, cualquier persona, pero que te toque tu cuerpo, ciertas partes de tu cuerpo. O sea, yo creo que como mamá y como papá debemos tener la obligación de planteárselo. Pero ojo, porque ahí el problema es de nosotros. Ya. Porque nosotros somos los que nos aterramos, ¿me entiendes o no? Por hablar del cuerpo, de hablar del sexo, de hablar de genitales, de hablar... Exacto. Y si tú no lo dices con un lenguaje claro, preciso,
Entonces el niño no entiende, porque el niño no tiene pensamiento abstracto, el niño tiene pensamiento concreto. El niño entiende lo que ve, punto. Por lo tanto, nosotros somos los que vamos a tener que cambiar nuestra forma de comunicarnos con nuestros hijos. Así es. Lenguaje directo, claro y punto. La única forma de prevenir. Así es la única manera de prevenir. Mónica, tu gran sueño es poder salir de la casa donde estás, ¿no? Sí, porque sinceramente, después de venir a este programa, si mis padres, mi madre, se llegan a enterar de hecho, me van a echar de la casa, porque ellos no van a creer lo que hoy dije. Eso de partida de frentón va a ser eso. Y espero que mi hija salga adelante y no quede con ella con secuelas. Sobre todo eso. ¿Cómo no va a salir adelante una hija con una mamá tan valiente? ¿Ah? ¿Se da cuenta? La valentía de las mamás. Y Diana, para tu hija lograr quizás que su papá no la pueda volver a dañar. Quiero justicia para mi hija. Quiero que mi caminar y saber que mi hija está protegida. Algo que no tengo. Porque he perdido el trabajo, he perdido la seguridad, la desconfianza. Ya a mi hija no la puedo dejar jugar. Es increíble que se no puedo dejarla jugar con otros niños porque mi hija lleva a cosas. Eso. Lo otro, pedirle, si la gente se da cuenta de esto, dígalo. Denúncialo. Denúncielo porque después, por lo que decía la señora, después que mi esposo se fue de casa, mis vecinos me decían las cosas que escuchaban. Yo no las supe hasta el momento que ellos me lo contaron. Entonces yo digo, si un vecino sabe, dígalo. Denúncialo. Hay un niño que necesita muchas veces ese apoyo. Ayuda. Todos podemos hacernos partícipes de la protección de cualquier menor. No es necesario que sea su hijo, o el mío, o de alguien que usted conoce. Todos los niños deben ser protegidos por los adultos. Es uno de sus derechos. Es tan importante el tema que podríamos estar conversando 1, 2, 3 programas. Creemos que hemos tratado el tema de la mejor manera posible hoy día porque el abuso sexual en menores es una realidad que no se puede desconocer. Cuando la agresión está hecha, quedan secuelas difíciles de borrar. Se pueden superar, pero son difíciles de borrar. Es importante que los padres enseñen a sus hijos desde niños que hay juegos que nunca deben permitirle a un adulto. Para denunciar o pedir ayuda terapéutica. Hay centros especializados, como bien decía María Isabel. Usted puede recurrir a CABAS, Centro de Atención a Víctimas de Abusos Sexuales. Tiene el siguiente teléfono, el 698-2211. 698-2211 o a la comisaría de la familia. Tiene 2 teléfonos, se los doy seguida, el 689-8950 y el 689-3070. Yo quisiera decirle a usted gracias por estar en la sintonía y principalmente a las 3 personas que hoy día quisieron compartir historias de dolor, o historias de angustia, historias que quizás no querían volver a vivir, pero lo hicieron por nosotros, por usted, por mí, por sus hijos, por los míos. Por eso el aplauso más grande para decirles muchísimas gracias a ustedes y que Dios los ayude a superar esta difícil situación.